Buenas noches, bienvenidos a Prohibido Callarse. Yo soy Roberto Rodríguez Tejera. Hoy vamos a estar siguiendo la situación en Venezuela. María Corina Machado ha salido hacia Washington y vamos a estarle dando seguimiento a la situación de Venezuela a través de Antonio Ledesma, alcalde de Caracas. Lo último que está pasando en Venezuela aquí en Prohibido Callarse. Vamos a tratar de hacer contacto con Panamá para ver por qué Panamá le ha entregado su asiento a ella para que pueda presentar la situación de Venezuela ante la comunidad internacional y específicamente ante Latinoamérica. Pero también el tema cubano no lo vamos a dejar al lado. Hoy vamos a estar analizando la situación dentro de Cuba con un panel de lujo. Así que esto no se lo puede perder. Regresamos en solamente unos segundos aquí en Prohibido Callarse con mucho más. Bien, antes de pasar a Venezuela, un comentario de lo que está sucediendo aquí en nuestro condado. En una votación que evidencia un espaldarazo al liderazgo mostrado por Carlos Migoya al frente del Hospital Jackson, los comisionados de Miami-Dade aprobaron ayer, tal y como había pedido el mismo Migoya, otorgarle a los empleados de dicho hospital un bono de alrededor del 2% de su salario anual. El bono, que representa alrededor de 10.8 millones de dólares, fue una promesa realizada por el propio Migoya a sus empleados, que por su propia voluntad habían renunciado a recibir aumentos salariales por casi 4 años consecutivos. El dinero sale de un sobrecumplimiento de las metas de ingresos que el propio hospital se había impuesto. Migoya cumplía así una promesa realizada a los empleados de dicho hospital que cuando buscaba las concesiones salariales que le permitieron finalmente al hospital capear la peor crisis financiera de su historia, crisis que casi lleva a la institución a declararse insolvente y donde en la solución de la misma las concesiones salariales de los empleados fueron de vital importancia. El único voto disidente fue el del comisionado Zapata, que en este tema piensa como el alcalde Jiménez. Los presupuestos del condado se balancean sobre las espaldas de los empleados. La soga se rompe siempre en su parte más fina. Para los políticos es mucho más fácil y políticamente más rentable parecer como gente seria y responsable de nuestro dinero cuando atacan a los sindicatos y a los empleados públicos que estos representan. Eso es carne roja para ustedes. Los políticos lo saben y por eso se la tiran. Abajo los sindicatos y ustedes aplauden. Todos los empleados públicos son vagos y ganan mucho dinero y ustedes agregan además a eso, son unos vagos y unos descarados. Atacar a la clase trabajadora se ha puesto de moda y lo peor, las víctimas, que son ustedes, aplauden. Nada más patético. Y perdón, no quiero tapar el sol con un dedo, no, que va. Los sindicatos han cometido grandes errores, es verdad. Y la clase política ha hecho concesiones financieramente irresponsables a los empleados públicos, sobre todo en materia de retiro. También eso es verdad. Lo de los empleados innecesarios, del amiguismo, del nepotismo, etcétera, etcétera. Pudiéramos seguir agregando algunos de los pecados que nuestra burocracia tiene. Y es bueno, es más, es imprescindible que esos excesos sean eliminados y denunciados. Pero lo inaceptable es que conjuntamente con estas denuncias, nuestros políticos no señalen con el mismo vigor el welfare corporativo. Que se acepte como bueno botar millones de dólares en los famosos contratos a los consultores, que aceptemos como práctica común los famosos change orders, que hacen que de la noche a la mañana un contrato pase de 10 millones de dólares a convertirse en un contrato de 30 millones de dólares o más. Lo triste es ver cómo ustedes, que saben que lo que estoy diciendo es verdad, no denuncian estas prácticas con la misma vehemencia con que atacan a los empleados públicos. Si ustedes creen que un presidente de sindicato tiene el mismo poder que un cabildero, usted, con todo respeto, también cree en los Reyes Magos. La verdadera clase parasitaria en nuestra sociedad no son los empleados públicos, que en definitiva brindan un servicio casi siempre imprescindible. No. La clase parasitaria de nuestra sociedad son los empresarios que viven de corromper a nuestros políticos y a nuestra sociedad para su beneficio económico, creando proyectos innecesarios, inflados y financiados con nuestros impuestos.
El síndrome de Estocolmo existe. La mejor prueba es ver a las víctimas de una clase parasitaria, aplaudirla y además sentirse agradecida que la desangren. Lamentablemente muchos de ustedes padecen de ese mal. Por eso hoy quiero felicitar a Carlos Migoya por dar un ejemplo que para todos debe resultar evidente. Una institución es la suma de todas sus partes, pero la parte más importante para que una institución prospere es el factor humano. Sin ese factor humano no hay compañía que prospere. Carlos Migoya lo ha entendido así y ha actuado en consecuencia. La comisión casi de forma unánime también lo ha entendido así y ha respaldado también la posición de Carlos Migoya. Solo Carlos Jiménez, nuestro alcalde, y Juan Carlos Zapata, nuestro comisionado, que algunos dicen que también quiere llegar a ser alcalde, piensan diferente. Por lo menos ante mis ojos, la posición de ambos tendrá algún rasgo de credibilidad y respeto cuando los vea atacar y actuar en contra de welfare corporativo con la misma vehemencia que atacan a los empleados que trabajan para ellos. Espero, por ustedes, caballeros, háganme quedar mal y aunque sea por una sola vez, ataquen a los cabilderos y empresarios que nos están desangrando. Arriba. Los reto. Tienen todo el tiempo que quieran en este programa. Espero por ustedes. Regresamos en solamente unos segundos. Ok, como prometimos, tenemos ya en línea al alcalde de Caracas, Antonio Ledesma. Alcalde, gracias por acompañarnos, un verdadero placer. María Corina salió en la mañana de hoy con dificultades, pero pudo salir. Cuénteme lo último que se sepa en relación a ella y lo que esté sucediendo en estos momentos en Venezuela. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, un placer desde Caracas. Bueno, con relación a María Corina, ya sabemos lo que estaba cantado, que era el allanamiento de su inmunidad parlamentaria. Así actúan estos poderes públicos secuestrados por el régimen que preside ahora Nicolás Maduro. Hoy en la mañana además vivimos la experiencia del juicio amañado que se le sigue al alcalde Enzo Bejarano, el alcalde de un municipio del estado Carabobo. Ayer estuvimos 76 alcaldes acompañándolo y regresamos luego a la plenaria. Estamos declarados en sesión permanente discutiendo una agenda de trabajo de todo lo que tiene que ver con el compromiso de los alcaldes con la democracia, con la libertad, con la descentralización. Nosotros esperamos que María Corina cumpla el compromiso que tiene planteado de representarnos con un derecho de palabra en el seno de la Organización de Estados Americanos y mientras tanto aquí pendiente de la suerte no solo de nosotros, porque al fin y al cabo uno es circunstancial, es de la suerte del país, de la democracia que está plenamente amenazada por este gobierno autoritario. Doctor, ¿tuvo problema María Corina para salir? Siempre hay problemas. Cualquiera de nosotros para salir o para regresar, siempre conseguimos trabas, conseguimos inconvenientes en las instalaciones del aeropuerto. Siempre se escudan en cualquier pretexto para perturbar, pero en todo caso, eso es nada para lo que sufre nuestro pueblo y vale la pena. ¿Va a regresar? En ese sentido. ¿Regresa María Corina a Venezuela? Tenga la absoluta seguridad que sí. Hay el compromiso de enfrentar este cuadro de cosas. Así estamos todos resueltos y decididos. Esta es una hora de solidaridad, este es un tiempo de responsabilidad y es un desafío de riesgo para todos nosotros. Una de las cosas que uno se pregunta, y estamos viendo el caso de Leopoldo López en estos momentos, y ustedes lo han denunciado en más de una ocasión, la ausencia de una rama judicial independiente. O sea, la rama judicial en Venezuela, al igual que en Cuba, al igual que en países dictatoriales o totalitarios, está supeditada al gobierno. ¿Cómo ustedes esperan? Exactamente. Es una dictadura porque en un país donde los poderes públicos estén secuestrados por la rama ejecutiva, eso significa que no hay autonomía de los poderes. ¿Y por qué ustedes enfrentan entonces al Poder Judicial de la manera que lo están enfrentando si saben que no pueden encontrar justicia? Lo más probable es que en el caso de ella o en el caso de cualquiera de ustedes que quede detenido, pues el resultado sea lo mismo, la violación de todos sus derechos con un alto grado de impunidad y lamentablemente con el silencio cómplice de algunos, si no todos, de los países de América Latina. Esta es la lucha que venimos dando, este es un problema de gradualidad, no se trata de la visión, después te puedo decir mi visión personal, pero en todo caso aquí lo que estamos es tratando de ver cómo nos acuerpamos y cómo entendemos todos que la caracterización cierta de este gobierno es que es un régimen dictatorial.
Nosotros estamos sufriendo las consecuencias de un gobierno autoritario que ha secuestrado los poderes públicos, como tú lo estás comentando y como lo estoy ratificando con esta conversación, no solamente lo que tiene que ver con el Poder Judicial, es lo que vimos ayer en el Poder Legislativo, cómo inician un proceso de allanamiento de la inmunidad parlamentaria de una legisladora sin siquiera darle el derecho a la defensa. Y violando todo, y violando todas sus reglas. Ha habido, sin lugar a dudas, disensiones dentro de la mesa de la unidad y ha habido diferentes maneras de entender el proceso que se está llevando a cabo. Capriles ha sido una voz disidente, por llamarlo de alguna manera, de alguna de las propuestas que usted, María Corina y el mismo Leopoldo hicieron en su momento. Podemos plantear, o sea, se puede plantear en estos momentos de que se ha recuperado esa unidad, que Capriles está al lado de ustedes y que Capriles estaría dispuesto a correr el mismo riesgo que están corriendo ustedes por lo que él no está haciendo. Pues ya Capriles lo corrió. No nos olvidemos que Capriles fue víctima de un carcelazo cuando se desempeñaba como alcalde del municipio de Baruta y él no se fue del país. Capriles enfrentó ese desafío y estuvo privado de su libertad. Y como candidato presidencial también ha corrido de todo tipo de adversidades. Por eso yo quiero poner el acento en lo que nos una, en lo que nos congrega, en lo que nos unifica y no subrayar ni destacar ni hacer comentarios sobre aspectos de divergencia que son naturales además en un movimiento plural como es el nuestro. Doctor, ¿en qué va a desembocar esto? Porque una de las cosas que se plantea uno desde afuera, ¿cuál es el objetivo de las protestas? La libertad, todo tiene que desembocar en la recuperación de la democracia por la que ofrendaron su vida distintas generaciones. Creo que esta es la lucha y la razón del esfuerzo que estamos haciendo. Pero en el caso que Maduro renuncie bajo el marco constitucional, puede recaer en Cabello la sustitución y el proceso electoral que conlleve pues la destitución o la renuncia de Maduro. ¿No sería salir de Guatemala para entrar en Guatepeor? No, yo creo que no podemos ser fatalistas. En todo caso, esos son trámites constitucionales. Yo tampoco estoy dando por cierto ese escenario. Pero en todo caso, aquí está en pleno desarrollo un proceso de lucha a favor del rescate de los valores y principios con los que estamos plenamente identificados. Doctor, ¿qué se le pudiera pedir a los venezolanos que residen en Miami, a la comunidad internacional, en estos momentos tan difíciles para ustedes y de donde tanta solidaridad necesitan? Resistir y luchar. Los malos gobiernos se sostienen tanto y en cuanto los buenos ciudadanos dejen de luchar y dejen de movilizarse. Doctor, muchísimas gracias, muy amable. Desde acá, desde Miami, nuestro agradecimiento. Era Antonio Ledesma, alcalde de Caracas, en esta situación crítica que está viviendo Venezuela en estos momentos. Para resumir nuevamente, para los que acaban de sintonizar, María Corina sale en la mañana de hoy de Venezuela después de su desaforo. Se plantea un juicio casi criminal en su contra. Ha sido acusada de asesinato, de cualquier cantidad de delito. Viajas a Washington. De Washington se planteaba que después de hablar ante la Organización de Estados Americanos Panamá le ha dado su asiento para que así lo haga, iba a viajar a Panamá. De última hora podemos confirmarle a ustedes que María Corina va a regresar directamente a Venezuela después de su estadía en Washington, donde, repito, va a hablar ante la Organización de Estados Americanos en el asiento que Panamá le está prestando para esto. Y precisamente vamos ahora a Panamá. Allá tenemos al embajador Cochés, que como todos ustedes saben fue embajador ante la Organización de Estados Americanos por Panamá y tuvo que renunciar por sus críticas a Venezuela. Regresamos con Cochés en solamente unos segundos aquí en Prohibido Callarse. Vamos acá en Prohibido Callarse. Vamos directamente a Panamá, tal y como lo habíamos prometido. Estamos haciendo contacto con el director del Venezolano, el colega Osvaldo Muñoz. Osvaldo, gracias por acompañarnos. Cuéntanos lo último que se sepa en Panamá y por qué tú crees que Panamá ha hecho esta excepción tan importante para el pueblo venezolano y para la verdad de entregarle su asiento a María Corina para que hable ante la Organización de Estados Americanos. Adelante y gracias. Bueno, Roberto, definitivamente, primero, muchas gracias, porque sé que tu programa tiene una gran audiencia y ha seguido paso a paso el problema venezolano. El presidente Martinelli ha demostrado a través del tiempo una solidaridad con la democracia, porque no queremos individualizar, ¿no? Ha sido un solidario con la democracia, le ha cedido este espacio a la diputada María Corina Machado, que por cierto, debemos decir que según las últimas informaciones que tenemos, ya María Corina está en Washington después de haber superado un problema a la hora de salir del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Caracas, o de Maiquetía. Está en Washington y es muy posible
de que no el espacio que le está cediendo Panamá no sea permitido por esa mayoría que circunstancialmente tienen en la OEA Venezuela y este grupo de países que apoyan de manera incondicional al régimen de Maduro. Legalmente, perdona que te interrumpa, Osvaldo, legalmente se pueden oponer con éxito o sea, que ella intervenga ante la OEA representando a Panamá. Bueno, yo, Roberto, con toda honestidad, yo desconozco el reglamento interno de la OEA, ¿no? Ajá. Ahora, entiendo que Panamá, que es un miembro activo, principal, etcétera, como todos los 32 países miembros de la OEA, tendrán la potestad de utilizar su espacio, su tiempo, a las personas que ellos consideren convenientes. Claro. Porque están hablando, en este caso es una sesión que está dando el gobierno panameño para una persona que en este caso se llama María Corina Machado. Pero lamentablemente, Roberto, tú y yo sabemos cómo se maneja la OEA, cómo se han manejado estos organismos internacionales y que obedecen más a los gobiernos y a los regímenes que verdaderamente al concepto de la democracia. Esperemos que le permita a María Corina tener su derecho a palabra, pero de todas maneras María Corina ha preparado una agenda muy importante en Washington, que incluye una rueda de prensa y que incluye participar en varios programas de televisión y con medios nacionales e internacionales. Osvaldo, no sé si estando en Panamá te has interesado del tema, pues el escándalo financiero que hay en la zona libre de Colón. El administrador de la zona ha dicho de que hay toda una serie de escándalos financieros que involucran a altos funcionarios del régimen de Maduro. ¿Ha seguido esa noticia? ¿Cómo se está manejando esto en Panamá? Sí, no, los medios locales reseñan. Todos sabemos que todo lo que se controla genera corrupción. El régimen de Chávez, que ya tiene 15 años, porque a veces uno tiende a olvidarse de Chávez, que es el responsable de todo este desastre que sucede en Venezuela. Todo lo que se controla genera corrupción. Sabemos, y dice el gobierno panameño, que va a revisar de manera exhaustiva la deuda que sobrepasa en algunos casos, unos hablan de 1.300 millones, otros de 1.500, contraída con los empresarios de la zona libre de Colón. Sin embargo, debemos ser serios y responsables en admitir que la corrupción de repente puede ser de ambos lados, claro, tanto de los empresarios locales como de los empresarios venezolanos. En todo caso, Roberto, más que, obviamente, esto siempre es grave, pero es bueno recordarle a tu teleaudiencia que 30.000 millones de dólares, 30.000 millones de dólares desaparecidos de Caribe que no sabemos dónde están. Para darte una idea, las reservas internacionales venezolanas las dejó el desaparecido comandante supremo, para ellos obviamente, Hugo Chávez, en 32.000 millones, va por 17.000 millones y seguro que va a bajar mucho más. Bueno, el monto de nuestras reservas internacionales fue robado, estafado por Caribe y por la gente que está alrededor del poder, porque sabemos en Venezuela que es un régimen cambiario y que no todos tienen acceso al dólar. Acceso al dólar tiene todos aquellos que están cercanos al régimen. Y mientras tanto, pues los venezolanos pues tienen que hacer cola de hora para conseguir las más mínimas necesidades básicas para poder sobrevivir. Osvaldo, muchísimas gracias. Desde acá, desde Miami, un abrazo y nuestro agradecimiento. No, a ti, Roberto. Antes de que te marche, ¿qué impacto puede tener, y muy breve, qué impacto puede tener si se da el discurso o no se da el discurso de María Corina dentro de Venezuela? Y muy breve. Bueno, quizás no, que los medios de Venezuela tienen un placado informativo. Tendremos el venezolano.tv como un medio alternativo, y a través de Mira TV con toda seguridad se lo vamos a hacer llegar a los venezolanos. Estoy seguro, estábamos hablando precisamente antes de comenzar el programa de la posibilidad de que transmitamos nosotros también, al igual que estoy seguro que ustedes lo van a hacer, este discurso que será histórico, no solamente para que la comunidad internacional pueda decir, no pueda seguir diciendo que no entiende, que no escucha, que no sabe, como sucedió en el caso cubano, el famoso libro de Valladares. No, nadie escuchaba. En esta ocasión van a tener que escuchar a los venezolanos, y a través del clamor de los venezolanos, de todos los pueblos oprimidos de nuestra América Latina. Muchísimas gracias, hermano. Un fuerte abrazo.
A ti. Muchísimas gracias. Por supuesto, una vez más, este discurso puede que se pronuncie, puede que no, dentro del marco de la OEA, pero nosotros vamos a estarle dando seguimiento y si se realiza, lo vamos a retransmitir en alguno de nuestros horarios para todos ustedes. Vamos ahora a publicidad y cuando regresemos vamos a tener un panel de lujo, se lo recomiendo desde ahora. No mueva ese dial. Vamos a tocar el tema cubano desde una perspectiva probablemente que usted no ha visto anteriormente. Regresamos en solamente unos segundos, aquí en Prohibido Callarse. Regresamos aquí a Prohibido Callarse. Una de las malas costumbres que tenemos los exilados cubanos es convertir las victorias en derrotas. Lo hacemos continuamente, ¿no? Empezamos a pedir cosas y cuando el régimen castrista pues las ofrece, entonces nosotros empezamos a especular acerca de los motivos por los cuales el régimen está haciendo eso, denunciamos la acción, la condenamos y no la declaramos como una victoria de la oposición. Esto ha sido desde los años 60 y continuamente lo seguimos haciendo. Sin embargo, que la oposición pueda salir en estos momentos es producto no solamente de las necesidades económicas del régimen, sino de una campaña que durante decenas de años exigió ante organismos internacionales que se liberalizara la salida de los cubanos de la isla. Por supuesto que todavía no se ha conseguido el 100%, pero se ha hecho un adelanto tremendo y es una victoria pequeña, pero importante, de los cubanos que dentro y fuera de Cuba han estado exigiendo ese derecho por innumerables años de diferentes maneras, desde flotillas que se han llevado a Cuba, hasta huelgas de hambre dentro de la isla, cualquier cantidad de cosas se han hecho para exigir ese derecho. Ya lo estamos adquiriendo, vale la pena celebrarlo, porque no tenemos muchas cosas que celebrar en algunas ocasiones. Y precisamente de Cuba han llegado estos dos compatriotas que tienen una visión muy particular de lo que está sucediendo en el país y la comparten con nosotros. Es Sander Álvarez. Sander es un joven que se dedica a la informática y entiende muy bien cómo estas nuevas tecnologías están cambiando la manera de pensar del cubano, y no solamente está cambiando la manera de pensar del cubano, están cambiando la misma sociedad cubana desde su parte más profunda. Leonardo Calvo, que nos ha acompañado en otras ocasiones, y tengo que decir que estuve aquí con la hija de Leonardo, estuve aquí en el programa los otros días, y ya uno está de vuelta de muchas emociones, ¿no? Pero realmente tener a tu hija y a la hija de Félix aquí fue uno de esos momentos que uno como periodista recuerda y agradece poder realizar. De verdad que fue una experiencia muy linda, una hija maravillosa que compartida. Gracias por permitirnos el espacio nuevamente para comunicarnos con los televidentes. Y Andrés Albuquerque ha estado aquí en el pasado también, y para nosotros es un placer darle la bienvenida. Es una de esas personas que sigue no solamente la situación cubana, sino la situación internacional con mucha curiosidad, mucho detenimiento y un análisis muy profundo y muy certero. Gracias por acompañarnos. Empecemos por ti, háblame de la informática, porque ahora vemos que casi todos los movimientos sociales del mundo se justifican a través de las nuevas tecnologías, que es una ventana que se ha abierto. Es como si de pronto estuviéramos caminando dentro de un círculo y las nuevas tecnologías nos permitieran mirar al mundo desde fuera del círculo. O sea, que en vez de un espacio tan cerrado se nos abren todas las posibilidades. ¿Para el cubano es eso? No, para el cubano eso es un poco más difícil, debido generalmente al poco acceso que tiene a la tecnología. Porque a pesar de que Cuba trata de insertarse en el mundo tecnológico, es muy difícil. Más que Cuba, el cubano. Más que Cuba, el cubano. Porque Cuba trata de evitar que el cubano se inserte, pero el cubano y la inventa y trata de insertarse. Más que Cuba, el cubano. Generalmente, por ejemplo, es muy difícil la adquisición de un equipo de cómputo allá en Cuba, sobre todo por el alto costo de su precio. Es muy difícil para el simple cubano de a pie adquirir estos equipos para insertarse en la tecnología. Ahora, por ejemplo, se está un tanto que abriendo, por decirlo de alguna forma, el tema de las conexiones a Internet. ¿Pero a qué costo? ¿A qué precio? A veces impagable para muchas personas. ¿A qué precio? Por ejemplo, desde el año pasado se abrieron las salas nautas, unos espacios en los cuales las personas pueden acceder a Internet. Pero estamos hablando de que eso cuesta $4.50 la hora. ¿4 dólares? $4. Con 50 centavos la hora. Con 50 centavos la hora. 4 CUC, que es mucho más que el dólar. Un 15% más que el dólar. Y estamos hablando de que no es la moneda que cobramos los cubanos. Ahí tenemos que hacer la convención de la moneda nosotros a esa moneda.
Y que son casi 100 pesos la hora entonces. 112 pesos aproximadamente la hora. Dios mío. Es casi impagable para una persona con un salario promedio, por ejemplo, de 300 pesos mensuales. Pero de todas maneras existe la curiosidad. Sí, existe la curiosidad, pero es que el mundo tecnológico no se mueve por curiosidad. ¿Qué le interesa a la juventud cubana? Porque en muchas ocasiones, y desde que yo trabajé en Radio Martí, y desde que yo estaba en Radio Martí me parecía que a los jóvenes cubanos les importaba lo mismo que a los jóvenes cubanos en cualquier parte del mundo. Que nosotros en algunas ocasiones politizábamos demasiado el mensaje y que politizando lo que hacíamos alienar a una gran parte de la población cubana que estaba cansado del discurso oficialista de allá y el discurso oficialista de acá. Que lo que buscaba era más o menos lo mismo que podía buscar cualquier joven en cualquier país, que desterraran la demagogia, que desterraran los dogmas y que lo dejaran pensar libremente como a ellos les diera la gana. Eso, y ser parte del mundo, simplemente ser parte del mundo, ya sea por el uso de las tecnologías, de cualquier forma, insertarnos, ser parte del mundo es lo que le interesa a joven cubano. A joven cubano le interesa sentarse delante de una computadora, tener internet, interactuar en Facebook como es debido. Sin que nadie le diga qué es lo que puede ver y qué es lo que no puede ver. Y qué no puede ver, qué hacer, qué no hacer. Ni el oficialismo de allá ni el oficialismo de aquí. Nadie. Carlos. Simplemente ser parte del mundo. Pero esto es, este anhelo natural, este deseo consustancial del ser humano está en estrecha y directa contradicción con las necesidades de un régimen en estado terminal que no tiene proyecto, que no tiene alternativa, de cara a su deseo, a su única voluntad política, que es mantener el poder. No puede mantener el poder. Desde acá la percepción, Calvo, es que pueden mantener el poder, que se están preparando para lo de Venezuela, y me decía ayer un gran amigo y que estaba en el programa, Alfredo Durán, estuvo en la Brigada Asalto 2506, sí. Alfredo además de eso conversó con Robaina en la década de los 90 tratando de buscar una solución a la problemática cubana a través del diálogo y la negociación, no la encontró, y Alfredo es uno de esos cubanos que piensa que esta cuestión es una cuestión básicamente biológica, que hasta que Fidel no muera, hasta que Raúl no se vaya, hasta que no se destierre a toda esa clase, de la sierra, no va a pasar nada. Sí, pero lo interesante del asunto es que eso no es natural, espontáneo y tan fácil. Eso es a partir de mantener todas las claves de la represión, del terrorismo de Estado, de los controles, de los chantajes. Si eso fuera tan fácil y tan natural, ellos podían hacer las aperturas. Ellos podían crear nuevos espacios y permitir que se revelen las potencialidades económicas e intelectuales de la sociedad cubana, y no lo hacen. Digo una cosa, y ayer también especulábamos sobre esto, ¿se puede mantener el régimen de Raúl Castro si Venezuela colapsa? Es bastante difícil, tendría que suceder en Cuba, no sé qué tipo de milagro, porque la situación socioeconómica de Cuba es peor ahora que cuando se cayó la Unión Soviética. Una de las cosas que Andrés, que estábamos hablando ayer y hoy también la estaba hablando con Luis y con Ramón Saúl Sánchez, era la contradicción que existe. Muchos cubanos en la isla, por lo menos la información que nosotros tenemos, cuando le hablan del colapso de Venezuela, dicen, Dios mío, otra opción cero. Pero no piensan en, Dios mío, el colapso de Venezuela y aquí puede venir la libertad. O sea, se ha perdido la fe, por lo menos creo yo, en una gran parte de la población, que la posibilidad de la libertad en Cuba es posible. El problema es que la alternativa de una libertad con un mundo igual pasa por determinados pasos inciertos, vacilantes, a los que nadie tiene respuestas. Es una hipoteca, es una apuesta. Claro. Mientras el caos precario, kafkiano, pero actual, es cierto. Es un mecanismo del ser humano después que por un periodo prolongado varias generaciones han sufrido un daño en el DNA, no solamente en el cerebro. El cubano ya tiene un daño en su DNA, de aceptar lo cierto, sea como sea, con tal de no sufrir más incertezas. Se dice fácil. Eso genera una tristeza antropológica, una tristeza social y una ruptura total con el proyecto de ser humano de progreso, que es el reflejo de todos. Y cuando se habla del daño que el régimen le ha hecho al cubano, con la complicidad del cubano, vaya dicho, claro, no se habla solo del plato de arroz que no se puedan comer, sino que le ha cortado las alas y el deseo de volar un poco más. ¿Irreversible? No es irreversible, pero costará Dios y ayuda. En millones de dólares, mal que bien, se pueden conseguir. Que una persona que hasta ayer robó y me vendía la cola de langosta, yo mañana abro un negocio y le digo que no me puede robar. Para empezar, el primero que está contracorriente soy yo. Claro. Y después él no va a entender por qué hasta ayer pudo robar y mañana no. Es complejo. ¿Cómo se plantea un proyecto de país? Porque es un proyecto de país, más que una transición.
A mí me parece que lo que está diciendo Andrés es un proyecto de país, porque a veces hablamos de la transición y hay cubanos dentro de la isla ahora que están diciendo vamos a revisar los pactos de derechos humanos que ha firmado, los pactos sociales y económicos, otro, y creo que entre ustedes está en eso, que decir vamos a tratar de lanzar nuevamente el proyecto constitucional. Pero es un proyecto de país lo que necesita el cubano, que se enamore de un país que no existe en este momento y que yo creo que la oposición todavía no ha logrado poetizarlo por alguna manera. Martí convoca a los cubanos también cuando ya básicamente la fe se había perdido, inventando una Cuba que no existía y no ha existido. O sea, esa Cuba ideal y que además que nos ha metido en 40 problemas, ¿no? Sí. Pero dejando eso a un lado, ¿cómo ustedes vencen ese reto? Ahora mismo la diferencia es que los venezolanos están en una situación muy grave, pero no han caído en el abismo de la trampa que caímos nosotros. Y el totalitarismo desconstruye y desmonta las claves cívicas y las claves de autoestima y de autorreconocimiento que son la base y el suelo y el fundamento de esa recuperación y de esa reconstrucción. Ese es el enorme reto que tenemos que enfrentar a nosotros. Lo planteamos tratando de educar gente a gente para que el pueblo cubano logre darse cuenta lo débil que es el régimen que lo está oprimiendo. Y eso es muy difícil de lograr. A veces los mecanismos de coerción, de represión, de chantaje operan de adentro hacia afuera y no de régimen hacia nosotros, porque ya ese abismo nosotros lo pasamos. Y es muy difícil, a pesar de la debilidad ideológica, la debilidad de proyecto que tiene el régimen, no en Cuba crisis de gobernabilidad. Y eso es lo que en Cuba no se puede comparar ni diferenciar entre un gobierno que ya no cumple su parte del contrato, que ya rompió su parte del contrato, que ya no asume la responsabilidad con la crisis de gobernabilidad. A veces, incluso los analistas y los políticos en Cuba hemos confundido eso. Y eso es muy grave confundirlo porque no te muestra cuáles son las claves de la tensión y de la inserción en la realidad cubana. Bueno, ese fue el gran error de la década de los 90, ¿no? Claro. Que nunca logramos entender esas diferencias que de una manera tan clara tú estás planteando. No, y además de eso, Roberto, que creamos igual que durante mucho tiempo hemos creado una ilusión de igualdad, una ilusión de integración, creamos una ilusión de estatus. Nosotros somos la resistencia. Cuba es un país ocupado en puridad conceptual, claro, ocupado por los que nacieron en nuestro mismo país, pero que el ocupante trata de borrar la cultura, la referencia, los valores, las estructuras institucionales. Los vasos comunicantes de la nación. Y los vasos comunicantes de la nación, y si lo logra. Lo ha logrado. Y lo ha logrado. Y si lo logra, nos desmonta esa autoestima y esa autovaloración cívica que nos hace incapaces de darnos cuenta de nuestra propia fuerza para enfrentar el reto. Tú sabes que una de las cosas más, a muchos cubanos esto lo aterra, ¿no? Pero recientemente estuvo un joven aquí, rapero, y cuando salió, ya no estaba en el programa, ¿no? Empezaron a hablar del himno nacional y empezaron a hablar de los símbolos patrios. Y él empezó básicamente a tratar a los símbolos patrios como cualquier otra cosa, ¿no? Con un irrespeto tremendo. Y a mí me pareció un buen comienzo. Probablemente la mayor parte de los que nos están viendo el programa no estén de acuerdo con lo que yo estoy diciendo y piensen que casi nada, estoy faltando el respeto a toda una serie de cosas, pero me pareció un buen respeto para que empiece a desmontarse toda esa endamiaje que ha mantenido al cubano pues sujeto a todas estas cosas que tú estás señalando, ¿no? Y vamos a tener que romper con muchos paradigmas y crear nuevos paradigmas para crear ese nuevo país que todos lo necesitamos para poder encontrar una manera de solucionar nuestros problemas. Vamos a publicidad y regresamos en solamente unos segundos para ver qué nos dice el joven de la mesa. Y mi amigo, usted es el futuro, el presente. Usted tiene que hablar aquí en este programa. Cuando regresemos, pasamos la palabra a él. Y regresamos con esta conversación de lujo, ¿no? Tenemos con nosotros a Andrés Albuquerque, que nos está acompañando precisamente, de Cuba, Leonardo Calvo, y también Sander Álvarez. Sander, usted tenía la palabra, mi querido amigo. El joven, en toda esta dinámica, estamos hablando de la deconstrucción del ser humano, de una sociedad, de un proyecto de país, se ha deconstruido, y lo peor es que no se ha construido una alternativa de país, que no sea, o sea, que la alternativa de ser humano no está clara, no. Ese hombre nuevo que Fidel trató de crear, lo que hizo fue desmontar el que existía, pero no creó uno nuevo. Ese nuevo eres tú, que tienes las mismas inquietudes que muchísimos jóvenes, como hablábamos anterior. ¿Cómo te afecta a ti todo lo que estamos hablando? ¿Qué tú crees de todo lo que estamos diciendo? Me afecta, como mismo usted está diciendo, porque no veo un futuro cierto. Y no tanto yo,
no tanto yo, que puedo tener, a pesar de ser joven, cierta edad. Si miro un poco más atrás, miro, por ejemplo, a mi hijo, que tiene 5 años, y qué más no quisiera yo que él no tuviera que atravesar nada de lo que he tenido que atravesar, que cuando él tenga mi edad, se sienta libre realmente, se sienta libre ¿Qué es realmente. ser libre? ¿Qué es ser libre para ti? Hablando desde la experiencia, es caminar las calles sin que constantemente me tengan que pedir mi documentación. ¿Por qué te la pedí? Porque sí, por decirlo de alguna manera. Tal vez por, no sé, ellos lo pueden llamar un pecado de ser negro. Porque para ellos puede ser un pecado, para mí no. Para mí es un orgullo. Claro. Para ellos puede ser un pecado. ¿Quiénes son ellos? Me refiero al gobierno. ¿Qué es ser libre para mí? Poder estar 30 minutos en la esquina de un hotel sin que venga a pedirme documentación y preguntarme qué hago ahí. O que venga un agente de la ley de otra provincia a preguntarme en mi provincia qué tú haces por aquí, caminando por aquí. No, ¿qué hago yo por ahí? No. ¿Qué haces tú? Yo estoy en mi país. Y la gente lo habla, la gente lo dice. La gente lo dice. La gente lo dice. Una de las La cosas gente lo más comenta. tristes que yo he escuchado y que lamentablemente, Andrés, y después te paso a ti, Leonardo, es el problema de los llamados palestinos. Eso es lo más terrible que yo he escuchado y lamentablemente no ha tenido la repercusión. Que uno en su propia patria, no pueda vivir donde uno le dé la gana, que si a uno lo cogen viviendo ilegalmente, Dios mío, decir ilegalmente viviendo en la patria de uno, ilegalmente, le hacen lo que no hacen aquí en los Estados Unidos con la gente, ¿no? Lo cogen, lo detienen, lo meten en un calabozo 3 o 4 días, lo montan en un tren, lo llevan, o en una guagua, lo llevan para la provincia de uno, lo vuelven a meter en un calabozo, lo sueltan, pero si uno reincide, lo pueden meter preso por X cantidad de tiempo, puede ser meses o puede ser años, depende del nivel de reincidencia, por tratar de uno, en la patria de uno, vivir donde a uno le dé la gana. Y eso me parece que una de las aberraciones más grandes de este régimen. Bueno, si tú recuerdas, en los tiempos de la Unión Soviética era igual. Ajá. En Moscú, los de Moscú con cierta libertad se podían mover a otras zonas, pero los que no eran de Moscú o Leningrado tenían que tener un permiso para poder residir ahí. Incluso, si no me equivoco, no soy experto en la ex Unión Soviética, hasta para visitar tenían que tener permiso. Pero si no fuese así, por lo menos para vivir. El problema es que esta ideología a la cual el líder Fidel Castro se asoció por un problema de conveniencia más que de liturgia política. Si él hubiera nacido en los años, a finales del siglo XIX, hubiera sido fascista. Porque lo que buscaba, él fue shopping, fue de compras, buscando la ideología que justificase la permanencia eterna. Y él es mucho más que todo, es fascista. Es fascista. Más que todo. Fascista. Sus dos libros de cabecera, El Príncipe de Maquiavelo y Mein Kampf, de Hitler. Pero los discursos eran los discursos de Mussolini. Era una copia de Mussolini, no de Hitler, de Mussolini. Y el movimiento corporal era el de Mussolini. De Mussolini. Que además era el teórico de fascismo, más que todo. Exactamente. Pero lo que te decía es que este tipo de ideología, la totalitaria y sobre todo esta totalitaria comunista que él preconiza, aboga por el desmantelamiento total de cánones, patrones, dioses, íconos, de manera que hay un solo Olimpo reconstruido, donde Zeus es el secretario general del partido de ese momento, y los demás orichas son el secretario ideológico, el secretario de esto, el secretario de lo otro. Fuera de ahí no hay ningún sistema de valores. Ese es el panteón de ellos. Ese es el panteón. Entonces el ser humano, como le quitan todo sistema de valores alternativos, no hay 3 poderes, hay solo uno, no hay ni siquiera 2, hay solo uno, llega en su momento a considerar que es normal tener que pedir permiso para hacer las cosas y entra en este estupro semántico, lo dijimos todo cuando vivimos en Cuba, de decir, me dieron un Lada, me dieron una lavadora, me dieron ellos, el ente desconocido, E.T., me dio cuando había que pagarlo y caro según los salarios que había en su momento. Entonces no es para nada inusual que el ciudadano de hoy encuentre normal esto, pero claro, en el eterno y a veces el salvavidas del pueblo cubano, que es el humor, está esta cosa de compararlos con los palestinos, quizás sin saber a profundidad el drama de ese pueblo y la tragedia y la inestabilidad que adolece el Medio Oriente, pero es una manera del cubano de escapar. Los pueblos escapan a su tragedia a veces por la vía del humor. A veces demasiado humor y poca seriedad, pero bueno. Hace unos cuantos años ya, cuando yo, por haber presenciado ese acto de deportación en la terminal de trenes, escribí un artículo
sobre el tema, mucha gente me dijo, pero tú defiendes a los palestinos, Sí, ¿cómo es imagínate. posible? Y entonces me gusta que toques el tema porque eso va a lo esencial y conceptual del asunto de la desconstrucción ético, moral, intelectual y cívica que estamos hablando. El problema de Cuba no es las tragedias y los traumas que vimos, sino la normalización mental y espiritual de esas tragedias. No concebimos que cuando una persona o un grupo es discriminado, se está sentando las bases de la discriminación de los demás. Totalmente. Y eso es tan terrible que la gente no logra identificar. Además, esto viene dado por esa ideología y ese diseño que basa su poder en dos cosas, en la miseria de los explotados y también en la división y el enfrentamiento. Si yo tengo que fajarme contigo por un televisor, ya no nos vamos a poder enfrentar contra Andrés. O poner de acuerdo, porque si no tenemos que fajar por televisión, nos podemos poner de acuerdo en qué color de camisa nos vamos a poner. En qué color de camisa nos vamos a poner. Y eso sencilla está como muy bien estructurado, y contra eso hay que luchar de manera conceptual, de manera intelectual, de manera moral también, para ir reconstruyendo, y eso ha sido una parte fundamental de la desestructuración del espíritu y el alma cívica de los jóvenes cubanos. ¿Es posible negociar con el castrismo? Se digo, porque desde la década de los 70 se está planteando un intento de negociación, si no antes, ¿no? Porque antes había muchos elementos, aún de pensamiento crítico, etcétera, que trataron de hacer desde dentro del gobierno comenzar un diálogo para desactivar algunos de los peores errores que se veía en el castrismo. Pudiéramos hablar de la década de los 60, siempre ha habido intentos de negociación por parte de disidentes del régimen y después de adversarios del régimen, y hasta ahora no se ha podido lograr. Eso está, de que esto termina en una negociación, termina en una negociación. ¿Con quién se va a negociar, Andrés? Yo no te sabría, ojalá tuviera la bola de cristal, no te sabría decir con quién se va a negociar. Ahora, lo cierto es que la rendición incondicional, que los Castro se pongan de rodillas, claro, que los del partido del buró político nos pidan perdón con lágrimas y nos indemnicen, desgraciadamente, aunque sería lo más augurable y auspiciable, no va a ocurrir. Nadie voluntariamente abandona su privilegio. El realismo de una oposición, el realismo de un pueblo a la hora de retomar el control de su propia vida, consiste en ser lo más pragmático posible. Y no me gustaría que el que tenga culpas muy grandes pues pagase, pero pienso que más que pensar en la rendición incondicional en la que algunos de nosotros pensamos y hemos perdido varias oportunidades por eso, haya que pensar en cómo reestructurar esa negociación, que para nada significa sentarse a reírle los chistes a Raúl o a Fidel, ni mucho menos, sino sentarse de tú a tú, digno, como tú y yo estamos ahora, donde yo pongo mis condiciones y tú pones las tuyas. Según algunos amigos que han estado aquí en el programa últimamente, dicen que es imposible negociar con el castrismo, que tenemos que mantener el planteamiento de diálogo abierto, porque eso es un planteamiento ético y políticamente indispensable en cualquier enfrentamiento de esta índole, pero que tenemos que olvidarnos de que Raúl Castro, mientras él esté vivo, que Fidel Castro esté vivo, va a haber una negociación, que tenemos que empezar a hablarle a esos herederos del poder, de la necesidad de buscar la legitimidad a través de la negociación. ¿Es esto cierto? Es esto cierto, pero de todas maneras, para respetar los derechos de la gente no hay que hablar con nadie, hay que respetárselos. Claro. Y en esa encrucijada está la sociedad cubana, un régimen que golpea a las mujeres todos los domingos, que entra por la violencia a una casa a quitar juguetes, ya estamos hablando de otra dimensión del poder ya. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que reafirmar, estructurar esos valores políticos, esos valores cívicos que arrinconen a esos que detentan el poder de la manera terrible que lo hace, de la manera amoral que lo hace, de la manera criminal que lo hace, para respetar los valores y los derechos que son la base del respeto para poder construir entre todos, de acuerdo a la responsabilidad de cada uno, porque nosotros los socialdemócratas abogamos siempre por el diálogo, pero abogamos también por la corresponsabilidad. Claro. Y eso es un concepto fundamental para reconstruir Cuba. Y abocarlo a que respeten los valores, los principios, los fundamentos que le exigen a los demás. Claro. Que le exigen a los demás y que no contemplan para ellos. Una de las cosas que uno se pregunta, y hay dos maneras de mirar la cuestión del embargo: mirar el embargo desde Miami, mirar el embargo desde Cuba. Mirar el embargo como cubano, cuando es tan difícil definir qué es lo que es cubano y dónde están nuestras alianzas, siendo nosotros una provincia rebelde, ¿no? Y que nos manifestamos de esa manera más de lo que nosotros mismos nos damos cuenta. ¿Debe levantarse el embargo? Eso nosotros no debemos meternos en ese tema, puesto que el régimen castrista ha condicionado el arreglo entre los cubanos a su arreglo con Washington, supeditando la suerte del país a una potencia extranjera.
Mira, yo escribí una vez un articulito en mi blog que se llama "Si el embargo no funciona o el perrito se murió". El caso del embargo te lo voy a comparar con esta persona. Tu perro se enferma, vas al veterinario, te dan un tratamiento con una cantidad de medicinas, con una religiosidad de las dosis, y tú, por estas cosas de la vida, o porque no tienes dinero, porque no te interesa el perrito, compras una sola medicina y se la das. Y el perrito se te muere. Este veterinario es una basura. El embargo no es el embargo en sí. El embargo era parte de un plan para derrocar a una dictadura que la misma administración de Eisenhower había colocado ahí, había presionado a Batista para que se fuera, sin con ello defender para nada a Batista. Y ante el error que cometió, creó un paquete que pasaba por rotura de relaciones, por varios aislamientos. Al final, porque esta saga se ha demorado más que lo que muchos pensaron, y lo cierto es que Castro ha sorprendido a todo el mundo con su fijador, tiene fijador. Sí. Y entonces, claro, se han ido cayendo las cosas del paquete para derrocar a ese gobierno opresor, y quedó solamente el embargo. Si tú me preguntas a mí, te digo que el embargo es totalmente obsoleto, porque uno de los primeros, por no decir el primer socio comercial de Cuba en alimentos es Estados Unidos, y el primer barco que entró al puerto de Mariel en el momento que Dilma Rousseff y Raúl inauguraban esa primera parte fue un barco con pollos de Estados Unidos. Es decir, que el embargo virtualmente no existe. Y yo no tendría ningún problema que el gobierno americano levantara el embargo. Ahora, en lo que tenía un gran problema es que le diera acceso a créditos al gobierno de Cuba para que el gobierno de Cuba pudiera meter de nuevo sus manos en mi bolsillo y no pagar. ¿Hay esperanza para los cubanos? ¿Hay esperanza para este país que estamos hablando? Sí, yo pienso y espero que sí la haya. Porque para eso... ¿Tú vas a regresar? Sí, para eso estamos trabajando. Más allá de que tengas a tu hijo. Primero que nada, más allá de que tenga a mi hijo, tenga a mi familia. Vivo ahí, nací ahí. Ahí quisiera morir. No quisiera... Pero muchos cubanos piensan que realmente la única manera de encontrar una vida posible es fuera de Cuba. No. Dentro de Cuba se puede tener una vida. Dentro de Cuba se puede tener una vida. No solo está el hecho de la persona que está en el poder, sino cómo se ejerce ese poder. Y ejerciendo el poder, como es debido, respetando el ser humano, más que al cubano, al ser humano, se puede vivir en Cuba. Cuando yo le pregunté a tu hija eso mismo, me dijo, yo nunca realmente he salido de Cuba. Fue muy emocionante. Y también me lo dijo, o sea, cuando le pregunté también a la hija de Félix, de Félix Navarro, me dijo lo mismo. Y ustedes nos están dando un ejemplo tremendo, ¿no? Y muchos de nosotros salimos diferentes razones, muchos más que justificadas. No estoy diciendo que todo el que salió se ha salido de Cuba por diferentes motivos, pero que ustedes salgan con la opción de quedarse fuera, con la edad que ustedes tienen, con la edad que tiene tu hija, con la edad que tiene Félix, que están estudiando, que tienen toda una serie de cosas, y que van a regresar a enfrentar tantas cosas. Tu hija narraba cuando la detuvieron, la hija de Félix narraba cuando la detuvieron, y van a seguir básicamente asumiendo ese riesgo. Si eso no nos habla de un país posible, de un país que se está creando con una fortaleza extraordinaria, que venga Dios y que lo vea. Y sobre todo que están empezando a descubrir, y lo hacen por una cuestión endógena, porque están empezando a descubrir su historia, y todos esos vasos comunicantes que hemos estado hablando, que se han roto, han empezado a descubrir. Hablábamos de la lucha de las mujeres en la década del machadato, ellas todas empiezan a conocer eso. De la lucha de las mujeres en la década de los 60, no sabían nada de lo que había pasado. De las presas políticas se habían enterado aquí en Miami. Y que de todas maneras asuman la responsabilidad de echarse un país sobre sus hombros. Es heroico lo que están haciendo, y quiero felicitarte a ti como padre por lo que has hecho, ¿no? Gracias. Eso es parte del compromiso que hemos asumido, como familia, y que nos conecta, sobre todo con lo más importante, la sociedad, el ciudadano, la necesidad de renacer de ese ciudadano. De todas maneras, ese es nuestro país, el país de todos, y los que hemos asumido convicción, sensibilidad y compromiso, no tenemos otra alternativa. Sí, con esas palabras lo único que puedo agregar es que tenemos mucho pecado, pero una de nuestras gran virtudes es la perseverancia, ¿no? Desde 1952 no nos damos por vencidos. Que Dios nos acompañe a todos. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Muchísimas gracias, Sander. Muchas gracias Leonardo. Muchas gracias, Andrés. Un verdadero placer y un honor tener ustedes aquí. Mañana regresamos a la misma hora. María Julia, que Dios nos bendiga a todos. Muy buenas noches. Que Dios nos bendiga a todos. María Julia, nos fuimos.